muy bien, pues no sé, espero que me den autorización para que iniciemos esta charla. Pues adelante, Daniel, adelante, adelante. Sí, ya son 6:02, casi 3 minutos, creo que podemos iniciar. Y bueno, pues siendo el viernes 24 de julio, vamos a iniciar este viaje lingüístico literario que, como podrán ver los que se acaban de incorporar, es literal. Tenemos a Adán Medellín viajando en carretera. Te lo tomaste muy literal el asunto del viaje lingüístico literario. Y bueno, definitivamente pues es un privilegio para mí presentar al escritor y periodista Adán Medellín. Voy a leer la síntesis curricular que se me hizo llegar para que nuestro auditorio te conozca, ¿no? Adán Medellín nació en la Ciudad de México en 1982, es escritor y periodista, como lo comenté, es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, ha ganado 2 premios Bellas Artes de Literatura en las categorías de cuento, 2017, y ensayo literario, 2019. El de cuento fue por Luz Vagabundo y el de ensayo literario por El cielo trepanado, ¿no? Ganó el Premio Nacional de Relato Sergio Pitol en 2007 y el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo 2019. Ha publicado los libros de cuentos Vértigos con el Instituto Mexicano de Cultura en 2010, Tiempos de Furia, Ediciones B en el 2013, El Canto Circular, IMBA, Instituto Literario de Veracruz 2013, ganador del Concurso Nacional de Cuento Sueño de Asterión, y Luz Vagabundo, Lectorum IMBA, 2018, Premio de las Artes de Cuento San Luis Potosí 2017, además del ensayo El cielo trepanado. El tapiz del unicornio, IMBAL 2019, Premio de Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2019. Tradujo en conjunto el poemario Nierica, Cantos de Visión de la Contramontaña, Conaculta, UNAM 2013, de Serge Pey, espero haberlo pronunciado bien, poeta francés. Su libro Acéldama, Universidad Autónoma de Sinaloa 2020, obtuvo el Premio Nacional de Novela Elmer Mendoza 2019, y tenemos que formó parte de la redacción de Playboy México durante 12 años. Ahora imparte talleres de narrativa, colabora en distintas publicaciones y es columnista en neotrava.com y The Fiction Review. Acaba de fundar Cafebrería Ítaca en un pueblito mágico tamaulipeco, que es al lugar al que ahorita te diriges, ¿verdad? Así es, me estoy dirigiendo para allá, de la San Luis Potosí. Pues bueno, como vemos, un escritor multipremiado, prácticamente de 2017 para acá no ha habido año en que no haya obtenido un premio nacional, y en ese sentido a lo mejor podemos empezar con la cuestión de los premios, sobre todo quizás partiendo del más reciente hacia atrás, el Premio Nacional de Novela Elmer Mendoza por la novela Acéldama, que tiene un título bastante críptico, misterioso para muchos de nosotros. No sé si te gustaría explicarnos qué es Acéldama, qué es esta novela y qué significa para ti haber ganado el Premio Nacional Elmer Mendoza de novela en su primera edición, que bueno, en ese sentido eres, digamos, que una especie de padrino de este premio. Muchas gracias, de veras un honor contar con tu presencia. No, un gusto saludarlos nuevamente por aquí, al menos por vía virtual, Daniel. Un gusto la invitación que me hicieron todos allá, especialistas en literatura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y pues mira, primeramente lo que puedo decirte sobre Acéldama es que es una palabra hebrea. Es una palabra que viene mencionada en la Biblia. Significa campo de sangre, Hekeldama, ¿no? Y básicamente la mención que se hace de esta palabra es luego de que Judas traiciona a Jesús. Hay un episodio bíblico que cuenta que él se siente mal por esta traición y como consecuencia de esto devolver las monedas para coger precio de la cabeza de Cristo, y él va y se cuelga en un campo, y en el campo donde él se ahorca, se supone, dice la tradición, que cuando él cae al piso, sus entrañas son esparcidas, y a partir de ese momento se le empezó a llamar a ese campo campo de sangre, ¿no? Acéldama. Entonces yo lo que quería retratar un poco con esta imagen era
jugar con lo que estaba sucediendo en la violencia en nuestro país. Específicamente, yo crecí y viví prácticamente toda mi vida en la Ciudad de México y noté, digamos, que también la transformación del barrio donde yo había crecido de niño, de ser un barrio, digamos, de clase media, popular, y convertirse en un lugar mucho más peligroso para mudarme a otro sitio. Y recuerdo muchísimo la vida en la calle, ¿no? O sea, la vida jugando fútbol, la vida jugando basquetbol, teniendo algunos amigos ocasionales, digamos, vecinos del barrio, y de repente volver años después a ese lugar y sentir un clima, digamos, de más hostilidad, de mayor cuidado, incluso, pues obviamente de mayor violencia. Y un poco tratando de reflejar lo que es ese campo de fútbol idealizado que era para mí la calle cuando era niño, en qué se había convertido con el paso del tiempo y, digamos, de esta descomposición del tejido social, ¿no? Y lo que sucedió fue eso, un campo que era un campo de sueños, un campo de juegos, transformado en un espacio de sangre, ¿no? Y entonces Hacienda trata de usar ese tipo de sentido metafórico para retratar en esta novela lo que le sucedió a este lugar. En la novela, un joven periodista regresa al que era su lugar de origen, su barrio de origen. Él había estado mucho tiempo ausente porque había conseguido un trabajo como periodista, tenía, digamos, una vida un poco más cómoda, y cuando trata de investigar un linchamiento que ocurre en ese lugar, bajo circunstancias totalmente misteriosas, se da cuenta de en qué se ha transformado esta realidad que él creía conocer. Obviamente recibe la desconfianza del extraño, del advenedizo, porque ya no es parte del lugar del que él creía que era parte, y a partir de esto se configura un trato de narrar esta serie de cosas que he comentado. Y a raíz de esta novela, que fue evaluada en su momento por el jurado del Premio Álvaro Mendoza como una exponente de la novela negra mexicana contemporánea, aunque yo la escribí primero pensándola específicamente en que pudiera tener este tipo de narrativa, me mucho bastante, y al jurado creo que le gustó ese perfil, y como era la primera edición del premio que llevaba el nombre de Álvaro Mendoza, que es uno de los grandes representantes de la novela negra en México, entonces dijeron, bueno, nos parece que es una obra que se corre con el espíritu del premio, y en ese momento un jurado con don Antonio Parra, que iba a pues nos otorgó esta distinción, de la cual obviamente yo estoy muy contento porque ahora me permitió volver a convivir con Álvaro Mendoza en su momento. Y esperamos que en unas cuantas semanas podamos disponer del libro ya en físico, ¿verdad? Así es, de hecho ya la edición estaba bastante avanzada, solamente por temas de pantalla, por temas editoriales, se ha pospuesto el lanzamiento, prácticamente ya está maquetada, está prácticamente lista, y yo espero que pues ya no en mucho tiempo podamos tenerla pues a la luz, y también que poco a poco sí se van estableciendo cosas como literarias paulatinamente, también se puede realizar presentaciones, todo dependerá de cómo evolucione. Pues bueno, entonces tenemos que el 2019 fue un año espectacular para ti, ¿no? Ya nos comentaste del Premio Nacional de Novela, pero también en el 2019 obtuviste el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario por El cielo trepanado, sobre Hospital Británico de Héctor Biel Temperley. Y bueno, en este sentido, siendo que es un autor relativamente poco conocido en México, Héctor Biel Temperley, creo que valdría la pena que nos comentaras quién es este poeta argentino, por qué vale la pena leer su obra y por qué vale la pena leer tu libro de ensayos, ¿no? Bueno, tu libro Ensayos sobre Hospital Británico. Bueno, Daniel, ahí de alguna forma también hay, digamos, una buena motivación o una buena relación contigo respecto a este premio. Tú lo ganaste el año anterior a mí, lo habíamos platicado varias veces también de lo que estábamos trabajando, digamos, de alguna forma a nivel de ideas, ensayísticas. Sí. Entonces fue un gusto que tú lo ganaras el año anterior y después yo pudiera también obtener la distinción. Fue como una manera, digamos, de darnos un espaldarazo mutuo, ¿no? Y a partir de eso, bueno, ¿por qué creo que es importante leer Héctor Biel Temperley? Por una parte, es uno de esos poetas realmente raros y excéntricos. Me refiero a que estuvo fuera, digamos, de toda la vida literaria de este Buenos Aires pujante de los años 60, que digamos que es las coordenadas espacio-temporales donde él se desarrolló. Aunque hay nombres muy brillantes, por ejemplo, como Juan Gelman o Olga Orozco, entre otros muchos partes que son importantes de la Argentina, Biel siempre se mantuvo apartado de ellos. Era un hombre que le gustaba muchísimo la vida natural, la vida en el campo, le gustaba andar a caballo, amaba sobre todas las cosas la natación, y tenía, a partir de este rasgo, digamos, de contacto con el paisaje y la naturaleza, muchísimos arrebatos místicos.
que es una característica fundamental en su obra, este contacto, digamos, con Dios o con lo divino a partir de la naturaleza y del ejercicio físico. Entonces son coordenadas, digamos, de una poética que no suelen ser comunes en muchos poetas, ¿no? A veces el poeta apela, digamos, a otro tipo de llamados, a otro tipo de pasiones para escribir su obra, y bien en ese sentido es un poeta muy físico, ¿no? Es un poeta que gusta mucho de sentir el cuerpo a la hora de estar escribiendo, y no solamente, digamos, de experimentarlo desde la razón, ¿no? O de experimentarlo desde la reflexión, sino realmente poner a sudar al cuerpo, poner a pelear al cuerpo con sus propios límites para escribir poesía. Y un poco lo que yo quise retratar aquí es que bien tiene una poética acorde desde el principio, cuando también comentando, pero al final, digamos, de su carrera poética, que coincide con lo que es este último libro, Hospital Británico, tiene él un problema de un cáncer que se le diagnostica, un cáncer cerebral, y a partir de ese momento bien siempre le tiene que sufrir una operación craneal para extirparle ese tumor, y cuando él sale de esa operación sale un estado de revelación o de arrebato místico absoluto, ¿no? Él tiene una serie de visiones mientras está en el quirófano, y después de salir de él trata de escribirlas, digamos, como una serie de fragmentos llenos de imágenes surrealistas y religiosas, pero además de eso creo que se desconectó, ¿verdad? el sobre anterior recopila fragmentos de los libros anteriores y digamos que los sutura o los pone en ese entramado. Sí, te los cortaste un poquito. Sí. Hola, hola. Hola, hola. ¿Todo bien? Comentaba que sobre esta operación, a partir de esa operación, él escribe este libro de fragmentos donde trata de recuperar estas visiones que tuvo durante la cirugía, y además se va atrás a su obra anterior y busca también fragmentos para, digamos, suturarlos y encontrar las premoniciones de esta experiencia tiempo sangrienta que vivió en el quirófano. Es un encuentro con su madre que había fallecido, y también un encuentro, digamos, con la divinidad como él la concebía, una especie de Cristo marinero físico que también es bastante peculiar. Todos estos elementos hacen que sea una obra bastante interesante: el lado sangriento, el lado operatorio, el lado místico y el lado físico corporal. Y yo quería tratar de narrarlos desde una lectura que fuera, digamos, bastante narrativa, ¿no? Explorando cada una de estas cosas, y también obviamente dando a conocer a un poeta que no suele ser pues muy mencionado, digamos, fuera de ciertos círculos o de ciertos poetas ya de generaciones de los años 70 u 80. Entonces fue la oportunidad de narrar esto, y obviamente también pues de llevar, digamos, un poquito más hacia la luz a un poeta cuya obra vale muchísimo la pena conocer. Además, las peculiaridades que nos estás describiendo en el caso de Héctor Biel Temperley, un poeta de la década de los 70 en Argentina, que es una década particularmente complicada en Sudamérica, pero creo que en toda Latinoamérica, ¿no? En el sentido de que mientras Héctor Biel Temperley está escribiendo poesía mística, que nos hace pensar en Santa Teresa, en San Juan de la Cruz, pues en Argentina a partir del 76 tenemos esta dictadura terrible, ¿no? Así es. Tenemos Jorge Rafael Videla, si no mal recuerdo su nombre, que del 76 al 83 tiene esta dictadura salvaje en Argentina, y otras que se están desarrollando de manera paralela, ¿no? Entonces es un contexto muy muy complicado a nivel social, y pues en ese contexto se desarrolla la obra de Héctor Biel Temperley, ¿no? Yo no sé si de pronto tenía algunas preocupaciones al respecto, seguramente, pero las proyectaba hacia otro lado, ¿no? Sí, él realmente no tuvo, digamos, gestos políticos como los que sí tuvieron otros escritores de su momento. Por ejemplo, Juan Ábato, Haroldo Conti, Rodolfo Walsh, que incluso los dos últimos pues murieron a manos de la dictadura, fueron desaparecidos y fueron asesinados por la dictadura. Él no tuvo estos gestos, pero me parece que la poesía trata justamente de reflejar este momento caótico donde él se cuestiona de bastantes medios en Argentina, una familia que había tenido emigrantes franceses e ingleses, que le presentaba a la vieja alcurnia, ¿no? La vieja burguesía argentina, que estaba siendo en ese momento también, digamos, recriminada y cuestionada por lo que estaba sucediendo, ¿no? Por el apoyo que le podía llegar a las dictaduras, ¿no? Entonces creo que Biel, aunque no elige una vía digamos flagrantemente política, sí está procurando poner en cuestionamiento algunos valores de esa burguesía con los que él no estaba de acuerdo.
y eso empezaba desde la propia religiosidad, digamos, que tenían las clases altas, y cómo lo interpretaban desde un concepto mucho más popular, ¿no? Yo te decía, Cristo marinero, un poco, la concepción del cuerpo como algo sacralizado, pero también absolutamente carnal, ¿no? Entonces, estas cosas creo que es donde él atina a perfilar una visión mucho más moderna también del cuerpo, digamos, a nivel social, pero también experimentado con un objeto tanto de placer como de devoción, ¿no? Que creo que es algo que ahora contemporáneamente puede ser interesante, ¿no? Sí, muy interesante lo que comentas. Y bueno, el libro previo también que obtuvo premio Blues Vagabundo, premio Bellas Artes, premio Bellas Artes de cuento, ¿no? Así es, premio Bellas Artes San Luis Potosí, y bueno, pues un libro de cuentos muy interesante, porque como su propio título lo indica, está armado en torno a una serie de músicos. No sé si nos quieras comentar un poquito también sobre este libro y sobre el significado del premio Bellas Artes San Luis Potosí que obtuviste con él. Claro que sí, mira, ese libro también, obviamente todos los libros tienen una estima especial, y porque a mí me permitió explorar el lado de la música. Yo soy una persona que le gusta muchísimo el lado musical, que es seguidor, digamos, de ciertas piezas, de ciertos géneros, y a mí el blues, cuando yo lo conocí hace varios años, fue una puerta totalmente distinta para abrirme al mundo. No solo por obviamente la expresividad que tienen las letras de los cantantes de blues, el desgarramiento existencial y apasionado que tiene la interpretación del blues, ¿no? Sino también por todo digamos, fondo o este pozo social que está contenido en las letras del buen blues. El blues nació como este género de expresión de los esclavos o de los trabajadores de plantaciones en el sur de Estados Unidos a finales del siglo XIX. Principios del siglo XX, viviendo una realidad totalmente pues, de marginación, de explotación, de abuso físico. Pequeño problema técnico. Se está trabando bastante. Sí, esperemos que recuperar la señal. Hola. Sí. Me preguntaba si no convendría por un ratito pues que se quitara la cámara y ver si funciona un poco mejor con el audio solamente. Sí, Adán, si puedes desconectar tu cámara, a lo mejor mejoran las posibilidades de la comunicación. A ver, acabo de desconectarme. Bien, creo que se escucha. Entonces, espero que me escuchen mejor. Parece que sí. Entonces, muy bien, entonces. Quizás repetirnos un poquito el significado de blues vagabundo, porque fue donde empezó a cortarse la señal del sonido. Claro, por supuesto. Yo te comentaba que el blues nació como una expresión social de la población negra en Estados Unidos, que trabajaba sobre todo esclavizada en las plantaciones, ¿no? En estas plantaciones agrícolas famosas, sureñas. Y entonces el blues nace como este medio de expresión para mostrar una realidad social que es muy pauperizada, muy ausente de privilegios y además muy dura existencialmente. El blues es, digamos, este canto existencial de la gente que anhela la libertad, de la gente que anhela buscar su lugar porque ha sido despojado de él, ¿no? Y además para narrar un poco las injusticias de lo que está sucediendo alrededor todo el tiempo. Tiene estas dos vertientes, esta vertiente, digamos, muy emotiva, muy amorosa quizá, muy el trabajo diario, pero también de esta lucha silenciosa, de esta contracorriente de la sociedad de la que nació. Es creo que es muy interesante, porque es un fondo de historias que mezclan dos temas creo que son fundamentales, ¿no? Por un lado, el amor y la libertad de los humanos, pero sí, también cómo se lucha en condiciones adversas para que esta libertad se pueda restablecer, una libertad existencial básica, una libertad que se habla de la dignidad, ¿no? De los seres humanos. El blues tiene esto. Entonces yo traté de encarzar estos temas del blues, esta profunda expresividad,
en algunos cuentos que por un lado jugaran en la mitad del libro, en algunas, digamos, pequeñas biografías apócrifas de cruceros que existieron, pero de los cuales no se conocen tantas cosas como quisiéramos, porque fueron nombres que quedaron, digamos, perdidos detrás, digamos, del paso del tiempo y de la gran historia que no les hizo justicia. Y también, por otro lado, mostrar algunas realidades humanas contemporáneas, algunas historias de nuestros días o de nuestro tiempo, que también tuvieran que ver con el blues, ¿no? Desde el punto de vista de su atmósfera, o de su música, o de su espíritu. Entonces, así te gestó este libro, desde el lado, digamos, histórico, falsamente, o digamos, libremente, narrativamente histórico, y también desde el lado de lo contemporáneo, cómo nosotros leemos, interpretamos, vivimos el blues, ¿no? El blues, digamos, es un estado también espiritual y anímico, entonces la gente hoy en día puede vivir esa especie de nostalgia, de melancolía por ciertas situaciones, ¿no? Por el hogar perdido, por el amor perdido, pero también por esa libertad que todos estamos añorando constantemente y que trato que esa búsqueda se refleje en los diferentes personajes de este libro. Hay una cuestión que me resulta particularmente llamativa de Blues Vagabundo, y es el asunto de que es una colección de cuentos integrados, ¿no? Donde tenemos que el eje de la narración son estas pequeñas biografías reales, apócrifas, en torno a estos practicantes de la música blues, ¿no? Pero también tenemos un libro anterior como Tiempos de Furia, 2013, donde juegas con estas posibilidades de las colecciones integradas. Es decir, en Tiempos de Furia tenemos la presentación de esta genealogía de la familia Furia, que bueno, te permiten la elaboración de una serie de cuentos en torno a esta temática general, ¿no? La furia. Y en ese sentido, me parece muy interesante que tú trabajas, al parecer, en algunos casos a través de ciertos proyectos narrativos. Es decir, no escribes una serie de cuentos, una colección de cuentos y los juntas, sino que al parecer efectivamente partes de un cierto proyecto para tener libros muy coherentes, ¿no? Es decir, tenemos tradiciones como Dublineses de Joyce, como La Noche de Francisco Tario, como este libro de Borges, de Historia Universal de la Infamia, donde una serie de temáticas permiten engarzar colecciones cuentísticas, y así leo o quiero leer yo por lo menos estos dos libros, aunque también podríamos proyectarlos a otras de tus colecciones. No sé, a partir de esto quizás podrías platicarnos un poco acerca de estos proyectos y de tus técnicas como narrador, ¿no? Claro, sí, mira, yo originalmente, se va a ver muy gracioso, ¿no? Pero yo quería ser poeta y me lastimé la rodilla, ¿no? Entonces, digamos, de alguna forma, esa parte de la poesía siempre ha estado presente también la manera en como yo me dirijo a ciertos proyectos literarios. Y a mí me gustaba mucho cuando leía poesía o cuando leía cuentos, esta noción de cierta serie o de cierto espacio atmosférico, digamos, por lo menos verbalmente, donde los textos están reflejándose y jugando todos juntos a tratar de contar una historia mayor, ¿no? Como una especie de vitral quizá, o de mosaico, ¿no? Entonces eso me ayuda mucho a mí a que, aunque los textos nacen al principio, digamos, de manera un poco más autónoma, poco a poco van encontrando cierto ritual que tienen, o por lo menos temático que tienen los libros, y me permite a mí entonces empezar ya también a jugar con sus similitudes o con sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, cuando hablabas de Tiempos de Furia, yo empecé a escribir primero una serie de relatos, digamos, que contaban a una serie de personajes bastante locos, marginales, enojados, buscadores de ciertas cosas, ¿no? Buscadores de la verdad familiar, buscadores con cierta ambición sentimental, pero también simplemente buscadores de cosas que a veces no se pueden tocar, ¿no? Como es simplemente la noción de un hogar o de una patria perdida. Y a partir de estos caracteres, digamos, donde yo que yo fui localizando, que eran afines unos a los otros, fui creando lo que se convirtió en este libro, ¿no? De repente me di cuenta de que uno de esos caracteres, el primero, estaba mucho más lejano en el tiempo que los otros, ¿no? Y podía ser otra especie como de patriarca o pseudopatriarca que engendraría toda una simiente de apellido Furia, ¿no? Y después de ahí comencé yo a organizar, digamos, juguetonamente un árbol genealógico, ¿no? Y poco a poco así fui notando los vacíos, fui notando las cosas que estaban ya, digamos, en conexión, y también dejé, digamos, algunos huecos para que los lectores pudieran
volver al libro en algún momento, ya con el mayor conocimiento después de haberlo leído quizá una vez, y con la esperanza de que dijeran, ahora también esto puede tener sentido de otra forma, lo puedo mirar desde un plano mucho más vasto, como un árbol, no completamente. Puedo mirar a lo mejor cada fruto, cada rama y comprender el texto, pero también puedo hacer una lectura panorámica y tener esta posibilidad. A mí me gustan también en el aspecto de los cuentos, de los libros de cuentos, que tengan esta posibilidad, ¿no? Que haya una lectura obviamente individual de cada texto, donde cada texto tenga, digamos, su centro, su sentido cerrado de independencia, pero que también unos a otros se puedan comunicar y nos den también la apariencia, digamos, de una realidad mucho más enriquecida, ¿no? Que pueda ser, digamos, mucho mejor comprendida cuando también conocemos el espacio en que habitamos, ¿no? El cuento tiene este aspecto a veces, a mí me gusta muchísimo, de que es una historia, digamos, completa de principio a fin, y así nos conectamos con ella, pero también me parece que cuando tiene la posibilidad de reflejarse en otros lugares, permite crear atmósferas tan potentes y tan contundentes como las que podemos leer en muchas también de las novelas, por ejemplo, que nos representan en estos mundos que nos atrapan. Bueno, acabas de comentar que eres un poeta que se lastimó la rodilla, pero mira, desde mi perspectiva, y sobre todo lo sentí, lo he sentido a lo largo de tu obra, pero sobre todo en Blues Vagabundo, yo siento que tu prosa tiene un poder extraordinario, ¿no? Un poder que evidentemente lo puede tener la prosa, pero también la poesía, ¿no? Unas frases verdaderamente extraordinarias, ¿no? Yo realmente ahí te descubro como un narrador de raza, ¿no? En fin, me gusta mucho la forma en que escribes. Y entonces, estos proyectos, esta idea de proyectos narrativos también podrían proyectarse a libros anteriores como Vértigos, como Tiempo Circular. Claro, sí, mira, la idea, por ejemplo, en Vértigos, que es el primer volumen que yo publiqué, era una aproximación al tema del miedo. Me interesaba tratar de reflejar algunas maneras como el miedo aparecía en las vidas de ciertos personajes. Por eso el vértigo, ¿no? Esta noción, esta sensación de descolocación que vivimos a veces cotidianamente por algún tipo de temor secreto que nos está, digamos, tocando, ¿no? Sobre todo esta imagen del hombre descolocado, el hombre perdido a causa de algún tipo de dilema existencial, me gustaba mucho para ese primer libro, y traté de que los cuentos tuvieran algún tipo de relación con esto, por lo menos mínima, ¿no? Que los permitiera articularse. Decía yo en Tiempos de Furia que la furia, tanto como concepto, como fuerza, digamos, o motor impulsor, estuvo detrás de la concepción, o más bien me la fui encontrando yo en la concepción de esta familia. Me di cuenta de que ese era el centro de lo que yo quería contar, narrar esa furia por pertenecer a una familia, la furia que nos engendra vivir, digamos, tan cerca de la gente con la que compartimos lazos de sangre, pero que a veces nos es tan distante en otras cosas, ¿no? Y cómo estamos siempre fluctuando para acomodarnos con ellos, siempre estamos sin querer golpeándonos hombro con hombro, a veces de maneras más violentas, con tal de establecernos también como seres humanos, no solo ligados a un núcleo, digamos, social, ¿no? Sino como individuos, como seres apasionados o pasionales que tenemos nuestras propias concepciones del mundo que a veces chocan con la gente con la que nos tocó crecer, ¿no? Eso estaba, digamos, reflejado en la furia. En el canto circular lo que yo quería era hacer una aproximación al género fantástico desde la perspectiva del contacto entre los vivos y los muertos, ¿no? Digamos, zona liminal, que es esta presencia del fantasma, ¿no? De este ausente que no se ha ido completamente, que de alguna forma nos está persiguiendo todo el tiempo, y que creo que también es una figura muy importante en la narrativa mexicana, ¿no? Obviamente a partir, digamos, de la estatura de Juan Rulfo, que logró narrar esta zona liminal tan profunda, ¿no? En Pedro Páramo particularmente, pero también lograr narrar esa conexión tan fuerte que tenemos nosotros, no sé si por una especie de carácter ya de lo mexicano, o simplemente por la afinidad espiritual que nos causa este misterio de la muerte, ¿no? Cómo nos lo narramos, cómo entramos en contacto con él, cómo a veces nos es muy suave y muy querido, pero al mismo tiempo nos es profundamente espantoso, que nos hace revestirlo de tantas formas y de tantas máscaras, ¿no? Entonces yo ahí en Canto Circular quise jugar con ese espacio, ¿no? ¿Qué pasa si los muertos realmente no estamos separados? Un muerto se atraviesa en una relación, por ejemplo, sentimental, o un hombre está convencido de que ha vivido varias vidas y que una vez está reclamando que realice, digamos, un acto de justicia que no se hubiera atrevido a realizar si no tuviera esta revelación. Entonces, ese es, por ejemplo, el hilo narrativo de Canto Circular. Y bueno, han ido apareciendo nuevas preocupaciones. Te decía yo, esta preocupación ahora por tratar de comprender o narrar desde otro lugar la violencia que nos está afectando como país,
que ha estado ahora presente tanto en Aceldama como en el premio que ganó, en el libro, perdón, en el cuento que ganó el premio de Espejo. También estoy tratando de enfrentar con este dilema, ¿no? Cómo narrar esa violencia, no desde los lugares meramente, digamos, estereotipados en que a veces podemos, no desde el regoteo, sino tratando de hallar esta especie de revelación de la condición humana profunda a partir de esta situación tan difícil que vivimos, ¿no? Sí. Pueblos, sitios llenos de recuerdos, sitios llenos de vivencias, sitios llenos de personas reales, con problemas reales y con amores reales, y cómo esta especie de tierra arrasada en que se han convertido estos sitios nos hace también ya cuestionarnos qué clase de país somos, qué clase de personas nos hemos convertido un poco. Sí. Creo que otro de los aspectos que me llama la atención y que al parecer están atravesando tu obra desde el arranque es el asunto de la religiosidad, pero una religiosidad con marcas de la heterodoxia, ¿no? Pienso en el cuento inicial de Vértigo, donde tenemos a un personaje que busca pues personas para crucificarlas, ¿no? Personas que viven en la calle y que crucifica, hasta tu libro más reciente, Aceldama, con esta referencia a la traición a Cristo. Y bueno, el propio el ensayo de Héctor Riel Temperley, con la idea de esta poesía mística que hasta en ciertos contextos el asunto del misticismo fue visto con cierta suspicacia, ¿no? Como una cuestión casi heterodoxa, ¿no? Entonces, en ese sentido es una preocupación que veo constantemente en tu obra, ¿no? Esta religiosidad que yo no sé si llamar heterodoxa o que simplemente la planteas como un problema a observar y a desarrollar en tus textos. Sí, mira, a mí me interesa mucho el diálogo, digamos, de lo espiritual y lo religioso, ¿no? Como persona, pero también como creador. Creo justamente que mucha, digamos, de la marca o de la impronta de lo moderno nació a partir de esta desvinculación con lo divino, ¿no? Y de cómo hallamos maneras distintas de suplantar o de pretender suprimir esta especie de cordón espiritual que de alguna forma generaciones anteriores tenían y cuestionaban, pero no habían roto totalmente, ¿no? Y nuestras generaciones, digamos, más nuevas, nacen con esta nostalgia, ¿no? Esta especie de nostalgia de lo divino, nostalgia de Dios, y entonces apelan a ciertos sentidos existencial, buscando en qué lugar colocar este impulso, ¿no? Este impulso también que va, digamos, hacia una conexión profunda con la realidad, pero que a veces ya no haya un sitio muy claro, ¿no? O sea, es como si estuviera también penado tener este tipo de conexión o de posibilidad, como si fuera un lugar donde pudiera ser satirizado, donde pudiera ser ridiculizado, y de todas formas el impulso aparece ahí de ciertas maneras, ¿no? Desde, digamos, la religiosidad popular, la manera como reinterpreta, ¿no? Estas conexiones de lo divino, la conexión con lo trascendente, pero lo vemos hasta en casos como la fascinación por fenómenos como el fenómeno extraterrestre, por ejemplo, esta noción de que hay una realidad mucho más adelante, mucho menos, digamos, evidente de la que miramos, y de todas formas le estamos buscando y le estamos reflejando de otras formas, ¿no? Entonces los personajes también, varios de ellos, apelan a este sentido, ¿no? No quieren perder esa libertad de poder conectarse con algo más, con algo mayor, con algo profundo, y sin embargo ya también se han visto, digamos, rotos de este primer camino, ¿no? Digamos, del camino que conocieron a lo mejor nuestros padres y nuestros abuelos antes, con la realidad convencional. Entonces tienen que ir hacia allá, marchar un poco también desposeídos de esto, pero también con el ánimo de conectarse, ¿no? Y a veces eso lo podemos encontrar, obviamente, desde digamos, una teología mucho más conocida, mucho más convencional, mucho más clásica, ¿no? Desde la religión, a lo mejor cada quien practique, pero también desde momentos, digamos, fugaces, estas epifanías que todos sufrimos en algún instante, ¿no? Por ejemplo, Abiel, él decía que de repente veía cierto tipo de árbol y se sentía traspasado por esta idea de lo divino que lo rodeaba, ¿no? Hay gente que a lo mejor escuchando una sinfonía o mirando una puesta de sol o leyendo un buen libro tiene esta noción de que hay algo que nos traspasa, ¿no? De que hay algo que nos desborda, y ese desbordamiento yo creo que es ese halo místico que yo confío en que no tenemos por qué perder, ¿no? A pesar de que seamos racionales, de que seamos modernos, de que tengamos diferentes grados académicos, de que sepamos hablar diferentes idiomas, la noción de desbordamiento es algo que debe persistir en nosotros, y a veces se logra desde este lugar, decíamos, de lo religioso convencional,
pero también lo han buscado desde otros lugares. Por ejemplo, algunos personajes en Blues Vagabundo se desbordan con la música y con el alcohol, ¿no? Y hay esta noción mística también oscura que está corriendo por debajo de esa narrativa que yo trato de reflejar o que procuro encontrar en algunos textos para recordarnos eso, ¿no? Tenemos licencia para ese desbordamiento desde la luz y también a veces desde las tinieblas, obviamente. Y que también pues las iluminaciones estéticas podrían ser parte de esas visiones místicas, ¿no? Claro, por supuesto, sí, yo te decía que en ocasiones nos vamos transportados a lo mejor por una melodía que nos gusta, por una pintura, simplemente por un momento en que parece que nos conectamos o nos sintonizamos y creo que es algo que debemos lograr que persista porque justamente nos permite apreciar la obra de arte, nos permite apreciar la obra literaria, nos permite apreciar al semejante, ¿no? a la persona que tenemos enfrente, al hombre, a la mujer, al niño, a la niña, quien sea, y reconocernos en ellos también, ¿no? También hay una noción, me parece, de alguna forma de empatía que está reflejada en todo eso, y a mí me interesa, digo, sin tratar obviamente de tener alguna forma moralizante, ni mucho menos, pero me interesa que persista esa sensación porque creo que también es parte, digamos, de la percepción estética enriquecida que tenemos de la realidad. Oye, pues puedo decir con conocimiento de causa que eres un gran narrador, pero evidentemente también eres un extraordinario lector y esto se percibe en la cantidad y la calidad de los epígrafes que escoges para tus textos, ¿no? Gracias. Eso, me ha sorprendido la cantidad de lecturas y su diversidad que se ven reflejadas en estos epígrafes, desde Henri Michaud hasta Ricardo Piglia, pasando por la cantidad de poetas y narradores que el auditorio se puede imaginar, ¿no? En ese sentido, entonces, también podríamos comentar que tu obra está atravesada por la presencia de la intertextualidad, ¿no? Por una serie de voces que has elegido para que te acompañen en tu propia propuesta estética, ¿no? No sé, seguramente tienes muy consciente esta cuestión. No sé si nos quieras comentar algo al respecto. Claro, sí, mira, yo creo que en primer lugar fueron los vínculos con la poesía, como te comenzaba al principio del camino que yo trataba de empezar a escribir. Me interesaba mucho la poesía, digamos, latinoamericana, me gustaban mucho las vanguardias en su momento, también los franceses, que estaban escribiendo en otros idiomas, que se estaba escribiendo en México, y a partir de ello fui encontrando cierto diálogo con algunos poetas. Por ejemplo, mencionas a Henri Michaud, ¿no? Que es uno de estos poetas exploradores, digamos, de los momentos límite de la racionalidad y de los estados alterados de conciencia, ¿no? Yo te decía que, por ejemplo, a mí esta parte donde, digamos, la espiritualidad se toca con maneras distintas de comprenderse, me llama mucho la atención porque habla de estos desbordamientos físicos e incluso lógicos, ¿no? De la realidad, donde también se centran muchas historias, y Michaud, por ejemplo, iba hacia esos lugares con una tremenda valentía, pero también con una tremenda lucidez, ¿no? Ponerse, por ejemplo, él en su caso bajo los efectos de la mescalina y tratar de narrar con cierta lógica el relato que venía de estas visiones me sigue pareciendo algo maravilloso. Otros escritores como Fernando Pessoa, por ejemplo, con esta noción de estas personalidades autónomas, rotas, pero al mismo tiempo completas, para aprender también por ejemplo, de él, ¿no? De esta poética, ¿no? Sobre todo a nivel de personajes y de coherencia, ¿no? De voces. Me gusta mucho Antonio Tabucchi también, es un narrador italiano que falleció hace unos años. Me gusta mucho el detalle que tiene en la mirada, ¿no? Son colecciones de textos cortos, la mayoría los más brillantes, junto a Sostiene Pereira, que es una novela más famosa, pero donde parece que ha sido capaz de rescatar en esta especie de juego de lo mínimo una gran revelación para el lector, ¿no? Y en eso, por ejemplo, está relacionado con Jorge, que lo mencionaste, ¿no? Que también tiene esta posibilidad de que a partir de que toca lo mínimo, de repente nos despierta y nos abre, parece que una veta enorme de cosas, ¿no? Una veta enorme de revelaciones o de sensaciones y obviamente de conocimiento literario, cultural. Juan Carlos Onetti es un escritor que yo admiro profundamente por su prosa, ¿no? Por esa calidad de la historia, esa complejidad de la historia, pero también unida a un estilo literario profundamente exigente, pero también muy disfrutable, ¿no? Una prosa muy fuerte, una prosa llena de adjetivos a veces, muy llena de texturas, llena de colores, donde el narrador también se pone en un estado de desconfianza. Entonces son algunos, digamos, narradores o escritores, incluido también a Ricardo Piglia, que me han acompañado mucho. Yo quiero pensar que he podido, cada vez que yo tengo muchas dudas, como siempre pasa cuando estoy escribiendo, de repente trato de ir y mirarlos a ellos, trato de acompañarme como no sé,
ejemplo, en el género breve, varias autores que de repente me pueden acompañar y me dicen, bueno, yo elegí esta solución, y entonces hay una especie, digamos, de diálogo que es lindo, un diálogo que puede ser también emotivo, porque hay libros que también nos remiten a ciertos momentos, a ciertas personas, a ciertas experiencias. Creo que eso me permite jugar, y también me permite no cerrar a veces a los límites que mi propia prosa, mis propias limitaciones obviamente intelectuales me dan, ¿no? Puedo mirarlos a ellos, dialogar con ellos junto con otros amigos también que están vivos, y eso me ayuda mucho y me impulsa para pues tratar de continuar escribiendo las como mejor que pueda hacer. Bueno, pues creo que ya nos estamos acercando al momento en que nuestros acompañantes podrán tomar el micrófono para preguntarte algunas cosas, y quizás para ir cerrando este pequeño diálogo que hemos tenido, yo te preguntaría, a ti como narrador, ¿qué estás leyendo? ¿Qué te interesa de la narrativa, de la literatura mexicana contemporánea, ¿no? Sobre todo en este momento en que pues las mujeres están levantando la mano, las mujeres están levantando la palabra. ¿Qué tipo de lecturas estás haciendo de narradoras mexicanas contemporáneas? Claro, mira, yo creo que obviamente ahorita una de las narradoras más brillantes que tenemos es Fernanda Melchor. El libro Temporada de Huracanes es un libro demoledor, es un libro tremendamente sentido, ¿no? Tremendamente atravesado por el dolor de lo que está sucediendo con el país. Es una narradora que yo admiro, de verdad. Es justamente ella, pues me parece que nació el mismo año que yo, somos del mismo año, somos del 82. Me interesa lo que está haciendo Fernanda, que está sacando un libro nuevo, ya lo dijo por ahí, me interesa mucho leerla. He leído, por ejemplo, también algo de narrativa como la de Liliana Blum, sobre todo algunos cuentos anteriores. Me interesa mucho también cómo retrata este lugar también de la violencia, pero también me interesa como esta mirada muy crítica y muy oscura, digamos, a lo que está sucediendo con el país, ¿no? Me interesan también ahí varias poetas, por ejemplo, como Cel Cabrera, una poeta que es guerrerense, que también tiene una manera de reflejar en este caso la condición de lo femenino y la condición incluso de ellas como poeta, que me gusta mucho porque también nos cuestionarnos este lugar como creadores, ¿no? Como escritores, qué lugar social ocupamos nosotros, cómo lo familiar nos afecta o no nos afecta para llevar a cabo nuestra obra, y también cómo de alguna forma pues estamos atados al lugar donde nacimos, ¿no? Nos están obligando a hablar de cosas que nos interesan. Otra narradora que me gusta bastante, María Lirio Vicenil, ella es veracruzana, pero está afincada ahora en Sinaloa. Me parece una narradora muy buena, tiene algunos cuentos también, digamos, memoriosos alrededor de la que en Veracruz, y también una obra de teatro por ahí. Me parece notable. Entonces digo, ahorita es de las primeras que se me vienen a la mente, y obviamente hay ya una producción de autoras jóvenes que están empezando a salir también con mucha fuerza. Olivia Teroa, por ejemplo, otra narradora muy buena, importante, con un libro ya de ensayo publicado, premiado, un nuevo libro de cuentos. Bueno, son también obviamente compañeras de escritura, amigas a las que valoro y estimo muchísimo, y de las que aprendo todos los días. Pues muchas gracias, Adán. Creo que llega el momento en que yo ceda el micrófono y pues eso, pasar la palabra a nuestros asistentes para que puedan charlar también un poquito contigo. Me voy adelantando, a ver si ahorita nos despedimos. Muchas gracias, Daniel, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias. Adán, pues muchas gracias, y también muchas gracias a Daniel por dirigir esta como entrevista, plática, ¿verdad? Obviamente vamos a tener la oportunidad de que cualquiera nos vaya haciéndole las preguntas que quiera a Adán. No sé si convendrá ya ahora poner la cámara, no sé cómo ven Ramón y Daniel, ¿verdad? Pero la de Adán, pues. ¿Tienes el micrófono apagado, Ramón? Pues yo creo que sí, a ver si no hay problema. Esperemos que no. Ok. Sí.
Muy bien. Esperamos, sobre todo porque a lo mejor ahora no va a hablar tanto de corrido, a lo mejor cosas más concretas que le quieran preguntar aquí los chicos. Ajá. Y en lo que se van animando, pues a mí me gustaría preguntar, yo tengo muchas, ¿saben? Entonces a ver si no te molesta. Y también saludos a Lorena, que vi que por ahí se conectó, no sé si sigue acá, pero también saludos. Yo también vi que se había conectado, ojalá que ande por aquí. Sí, la primera pregunta sería de esto que mencionaba Daniel, que es muy cierto que has estado ganando pues todo lo que se te atravesaba, ya lo platicábamos una vez ahí en corto, ¿verdad? De que estabas ganando todo. Una racha increíble que traes desde hace unos 4 o 5 años, ¿no? Y la pregunta sería más o menos, ¿cómo tomas todas estas victorias, todos estos logros respecto de lo que sigue? Es decir, hay cierta expectativa por parte tuya o por parte de los que te rodean también de que ahora obra que publicas, obra que seguramente va a ser triunfador en algún certamen, o estás preparado para que no sea así, es decir, ¿cómo lo llevas? Sí, gracias. Mira, obviamente el factor de los premios tiene un lado muy subjetivo, un lado muy azaroso. Muchos de los libros que afortunadamente han ganado premios de mi parte son libros que han sido trabajados durante 4, 5, 6 años, entonces, digamos, llegar a la conclusión de ese libro gracias a que un premio lo sustente o lo apoye es muy satisfactorio, pero también me recuerda todo el trabajo que estuvo atrás, ¿no? Que hubo varias versiones, que hubo intentos fallidos, que hay obviamente toda una dosis de fracasos que no se miran al lado, digamos, del triunfo que sí se ve, ¿no? Entonces creo que eso ayuda también como a equilibrar las cosas. Yo no me siento todavía como un narrador formado como yo quisiera, o sea, me refiero a un narrador que haya alcanzado la madurez que yo quisiera. Sé que todavía hay cosas que debo trabajar. Para mí uno de los retos más grandes era poder escribir una buena novela. La novela ahora que escribí, la primera que tengo, ganó el premio Herman Mendoza. De alguna forma eso me dio, digamos, un espaldarazo, me dio una motivación, pero sé que todavía falta que esa novela llegue a los lectores que debe llegar, ¿no? Y que a partir de de la conversación que pueda generar, de verdad yo pueda empezar a conocer el efecto que puede tener un libro como ese en otras personas. Y yo cuando me encuentro con los lectores reales que me dicen algo de los libros, que me dicen que están leyendo, que ese libro los llevó a otra cosa, ahí me puedo valorar de una manera mucho más sincera, ¿no? Y sé que eso es un camino que no termina, ¿no? Que no termina con un premio, y para mí el anhelo siempre es que el libro que yo escribí llegue al lector que yo deseo que llegue. Y si esto sucede, el circuito se vuelve poderoso y pueden suceder muchas cosas, y eso me motivará para seguir buscando las historias que vienen. Claro, muchas gracias. Guadalupe Leas tiene una pregunta, si quieres abrir tu micrófono, Guadalupe. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tu participación, la verdad, muy interesantes todos los temas. Yo tengo un par de preguntas así rapidillas, más o menos. La primera es acerca de tus influencias. Ya mencionaste bastantes autores, pero en particular cuando estabas escribiendo o digamos en tus lecturas previas o de formación, Blues Vagabundo, bueno, ya mencionaste que te inspiraste obviamente en la vida de muchos músicos, y además en la música en sí, ¿no? En las letras y todo el contexto. Pero hubo algunos autores, por ejemplo, estadounidenses negros que hubieras leído y que también hubieran tenido algo de influencia en este libro. Y la otra pregunta es acerca de tu trabajo. No, si quieres, te la digo ahorita o después. Como tú prefieras. Mejor primero y luego lo otro. Ok, sí, libros de ensayistas negros, por ejemplo, que influyeron para Blues Vagabundo. Leroy Jones, que también se llama Amir Baraka, es un excelente escritor. Chester Himes también es un novelista negro, de novela policíaca en su momento, que también me ayudó. No es, digamos, probablemente escritor, pero las letras de Little Walter, a quien yo menciono ahí, de estos bluseros, digamos, famosos como Son House, leer esas letras fue para mí también una lectura literaria, ¿no? ¿Qué estaban contando? ¿Cómo lo estaban contando? ¿Qué imágenes estaban usando? Creo que fue importante para mí para poder realmente contagiarme de esto. Y estuve leyendo también a varios poetas, digamos, negros, hombres y mujeres,
de repente me interesaba mucho percibir como este espíritu, ¿no? El espíritu de los años 20 o 30 en Estados Unidos, algunas luchas anarquistas, sociales, y aunque a lo mejor no pudiera mencionar los nombres de todos, creo que traté de contagiarme de eso desde ese lugar, ¿no? Y obviamente otra influencia, aunque no es probablemente negro, fue Jack Kerouac, sobre todo por esta relación que él tiene con la música y la literatura, ¿no? Y tratar de narrar, digamos, desde la prosa un estado de éxtasis musical. Ok, muchas gracias. Y bueno, la otra pregunta tiene que ver con tu labor como traductor. Quiero saber qué fue lo que te llamó a realizar esta traducción de un poema. Me imagino que quizá tendrás otros también de otros textos. ¿Y qué te ha enseñado o qué has podido aprender o qué has podido reflexionar acerca de tu labor como escritor a partir de las traducciones que has realizado? Claro, a mí me gusta mucho, bueno, digo, soy un traductor, digamos, lírico, o no sé cómo decirlo, no de oficio, obviamente. Me gusta mucho leer literatura de otras partes y en lo posible trato de leer en otros idiomas. Generalmente solo puedo leer bien o en inglés o en francés, y sobre todo si es francés, poesía, y si es inglés, puedo leer mejor narrativa, por algunas, digamos, limitaciones mías, que aunque comprendo más o menos bien los dos idiomas, los sentidos se me escapan en estos dos géneros. Entiendo, digamos, o creo comprender mejor la poesía en francés y creo comprender mejor la narrativa en inglés, ¿no? A mí, cuando apareció esta posibilidad de la traducción, fue gracias a un profesor muy querido mío, amigo mío, Enrique Flores Esquivel, que forma parte ahí de la Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Él había tenido contacto con este poeta, Serge Pey, un poeta occitano del sur de Francia, y curiosamente yo tengo por segundo nombre Tateguarí, que es el nombre de un dios huichol, y entonces esa conexión de los huicholes en la obra de Serge Pey era, digamos, profunda, porque él había escrito este libro como una serie de visiones cuando él trató de investirse como Maracame e hizo el camino hacia Viricuta, ¿no? Entonces, digamos, todos estos ingredientes se sumaron con la buena voluntad de Serge Pey y con la buena voluntad de Enrique para que hiciéramos esa traducción. Y mi esperanza también es, en lo posible, de ir ampliando también el registro. Tengo traducciones que he hecho, sobre todo de periodismo y de artículos, pero me gustaría mucho ir abriendo esta faceta para también tener más posibilidades de traducir literatura, ¿no? Tengo ahí algunos amigos traductores muy buenos, están comenzando a hacer un taller. Mi intención es irlos acompañando, mejorando, y también ya empezar a proporcionar yo desde mi lugar algunas propuestas de traducción para enriquecerlo, porque de verdad me motiva mucho. Y creo que también un lugar que me gusta del traductor es que finalmente es un escritor anónimo, un escritor que reescribe, digamos, desde la voz propia, pero que tiene que ser fiel a la voz de otro al mismo tiempo. Entonces, esta naturaleza liminal del traductor es algo que a mí me motiva mucho como escritor, porque creo que es otra identidad del escritor. Okay, no, pues muy interesante, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, seguimos, gracias a Guadalupe por su pregunta. Si alguien más tiene dudas, los puede ir anotando o algún comentario. Yo quería preguntarte, mientras que alguien más anota, después Ramón, déjame continuar para que tengas. Hace ratito decías que cada obra ganadora o no de premios ha tenido todo este proceso muy largo de escritura, de corrección. Le llamabas fracasos, aunque pues sería raro llamarlos de esa manera, ya que finalmente has tenido logros sobresalientes. Pero me preguntaba cuál es el proceso de edición de tus textos, es decir, ¿tienes correctores, un corrector de estilos, le das tu obra después de que le escribes algún cuento a alguien de tu confianza, o cómo es de eso a que tú mandas el texto a algún certamen o que lo mandas a prensa? Sí, mira, yo procuro terminar un primer borrador de lo que considero la obra completa, dependiendo a veces si son cuentos, o en este caso ahora que estoy comenzando a escribir algo de novela. Trato de crear, digamos, un proyecto que tenga ya una identidad, que sienta yo terminado después de varios meses de trabajo o semanas de trabajo, dependiendo de cómo vaya. Y entonces, una vez que tengo terminado ese texto, por ejemplo, en el caso de los cuentos, si creo que hay un cuento que empieza a destellar, o que yo siento que ya tiene cierto nivel, donde a mí me parece que ya tiene fuerza narrativa, entonces busco algunas, y sobre todo lectoras, porque me parece que son muy atentas, son muy profundas, son muy puntuales, que me apoyen a leerlos, ¿no? Tengo mis lectoras de confianza, entre ellas obviamente está Lorena, y entonces yo intercambio con ellas el texto, y ellas me dan sus puntos de vista. Me enriquezco de esto, y también tengo sobre todo
amigos lectores y lectoras a la distancia. Tengo gente que no está, digamos, en mi círculo inmediato, aunque yo los estimo mucho, pero que está en otras partes del mundo. Tengo amigos, no sé, por ejemplo, en Inglaterra, en Argentina o en otras partes, y creo que ayuda mucho esa distancia porque el texto llega, digamos, totalmente desnudo, ¿no? Vacío de cualquier tipo de experiencia afectiva o de comentario afectivo antes de que yo se los entregue. Entonces es interesante cómo pueden leer y vincular o no las cosas que yo trato de poner ahí. Me gusta mucho ese ejercicio, y una vez que recibo esa interacción, yo continúo trabajando en los textos, trato de darles una visión, me ocupo bastante en los títulos porque siento que les dan una unidad peculiar ya a un proyecto. Pruebo varias versiones de títulos, pruebo varios, digamos, ordenamientos o varias estructuras, ¿no? A mí me gusta escribir los libros, sobre todo de cuentos, pensando que fuera una especie de álbum musical, ¿no? Entonces digo, me gusta poner este primer cuento aquí que tenga estas características, me gusta que haya esta transición, me imagino todo eso un poco como una especie de arquitectura musical, y a partir de ahí yo también lo transformo y siento que puedo dotar al libro de cierta melodía, ¿no? Y ya a partir de ese tipo de elementos, si en ese momento yo encuentro que hay quizá una convocatoria abierta, un premio o simplemente una posibilidad de edición, entonces yo presento el proyecto, ¿no? Y ya ese es, digamos, el cierre, una especie de deadline. Eso me lo enseñó mucho el periodismo, que yo tenía que terminar el texto, por lo menos tener la hipótesis de que lo había terminado y dejarlo descansar. Entonces, ese tiempo que está en concurso, en dictamen, a lo que suceda con el editor, me permite a mí reflexionarlo, y si el texto vuelve y tiene que ser arreglado, lo sigo arreglando. Y si el texto fue contundente y permitió y pasó esa barrera para situarse como algo más, entonces creo que hasta cierto punto me siento un poco más satisfecho, y creo que ya pasamos a otra etapa, que ya es propiamente la de la edición o la corrección, pero ya a un nivel editorial, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ramón, ¿querías hacer una pregunta? Sí, hola Dan, buenas tardes. No hemos tenido el gusto de conocernos personalmente, he seguido por ahí obviamente tu obra, sí tengo el gusto de conocer a Lore, que fue alumna mía, buena alumna, tengo que dar buenas referencias de ella. Hay curiosidades, ¿no? Y digo, más que como pregunta, curiosidades. Mencionaba Daniel ahí en tu bio, ¿no? Que estuviste ahí en la revista Playboy, ¿verdad? Y pasa de repente como desapercibido y suena como que raro el asunto, pero por ejemplo yo recuerdo que también Ignacio Padilla estuvo también ahí como editor editorial de esta revista, ¿no? Entonces es una curiosidad, más que para es también como curiosidad, ¿no? ¿Cómo se desenvuelve este medio? ¿Por qué pasan por ahí los escritores? No sé si otros más, pero eso suena curioso, ¿no? Que justamente una revista que parece tener otro objetivo, por decirlo de alguna manera, esté abierto también como a esas cuestiones de escritura y de andar por la escritura. Entonces, digo, más como curiosidad, si puedes platicarnos un poco de ello. Claro, es muy curioso eso que cuentas, pero bueno, mucha gente a veces no sabe que cuando nació la revista Playboy hace más de 70 años en Estados Unidos, tenía la intención obviamente de ser una revista que tuviera fotografías, pero también que fuera acompañada por una serie de textos literarios y periodísticos que en ese momento fueran totalmente rompedores y contraculturales, ¿no? que atacaran directamente toda esta moralina burguesa, a lo mejor que tenía un poco adormilada a la sociedad gringa de ese momento, ¿no? Entonces pugnaban por una serie de libertades, y también esas libertades se expresaban en los textos, ¿no? Muchos grandes escritores, digamos que ahora consideramos canónicos, empezaron a escribir en Playboy, ¿no? Ray Bradbury, varios de sus primeros relatos fueron publicados en Playboy, ¿no? John Cheever también, Dennis Johnson, si no me recuerdo, Dennis Lehane, de los autores ahora más contemporáneos, varios de ellos tuvieron, digamos, cierta deuda sentimental con él y cierta cercanía con la revista, y la revista trató de mantener una tradición durante, digamos, sus primeras décadas de vida, en tener este buen periodismo y esta buena pluma. Siempre hubo secciones de ficción en Playboy, por ejemplo, ¿no? Siempre hubo secciones de crónica, ¿no? Hubo crónicas de Hunter S. Thompson, por ejemplo, crónicas de repente, entrevistas de Norman Mailer. Entonces, toda esta, digamos, brillante camada de escritores periodistas que nacieron, digamos, o que estuvieron vivos en esa década de los años de los 50 y de los años 80, pasaron por Playboy. Y en México, cuando se hicieron las licencias, se procuró darle un espíritu similar, ¿no? Entonces, hubo plumas brillantes que pasaron por ahí. Tú mencionaste a Ignacio Padilla, por ejemplo, y hubo diferentes plumas que trataron de también adornar a la revista y de darle todavía ese lugar literario, ¿no? Yo disfruté mucho los años que estuve en Playboy, nos desarrollamos muchísimo junto con el editor, a quien le envío un abrazo, Arturo J. Flores,
por tratar de mantener algo de eso vivo, ¿no? Y tratamos también en lo posible, justamente, por ejemplo, en mi caso, yo entrevisté a Daniel Sada justamente antes de morir, me parece que fue la última entrevista que él concedió, y entonces esa pieza está ahí guardada, ¿no? Y es parte, digamos, de los archivos de Playboy. Y así como esa, otras piezas trataron de rescatar este vínculo entre la literatura, el buen periodismo y también, digamos, esta noción de estilo de vida que tenía la revista por filosofía propia. Muy bien, muchas gracias. Oye, y Adán, ya que estabas comentando a Daniel, está este autor pues del norte, ¿no? Pues se considera dentro de la narrativa del norte, y pensando también en que te has mudado ahora a Tamaulipas, ¿verdad? Estaba pensando en si habrá ahí algún giro como para incorporar los temas que caracterizan a la narrativa del norte o sea, una apropiación que vayas a hacer o que hayas pensado. ¿No te ha coqueteado por ahí el género después de estos meses que has estado viviendo por allá? Por supuesto, sí, mira, yo ahorita el proyecto más reciente de escritura es una novela corta en la que he estado trabajando. Ya comienza a integrar sobre todo el paisaje y un poco del espíritu del pueblo al que nos mudamos Lore y yo, ¿no? Es el pueblo, se llama Tula, está en la frontera entre San Luis Potosí y Tamaulipas, es el primer, digamos, pueblo, tiene 403 años de fundado, tiene mucha historia, pero cayó, digamos, a partir del porfiriato en una especie de olvido, ¿no? Es uno de estos pueblos fantasmas muy bonitos, pero un poco olvidados, ¿no? Y a mí me gusta mucho ese tipo de atmósfera porque me lleva, digamos, a algunas obsesiones recurrentes mías en cuanto a los paisajes. Y eso creo que es algo que yo me he ido apropiando de Tula. También, obviamente, la velocidad tan distinta. Yo les comentaba, toda la vida viví y crecí en la Ciudad de México, entonces ahora esa transición, digamos, a cierta calma, a cierta pausa, a cierta lentitud, es muy interesante porque me está permitiendo ya mirar desde otro lugar, ¿no? Antes estaba mirado siempre como esta especie de pasajero vertiginoso, y ahora, por ejemplo, también mi estilo de vida es distinto, aunque siempre me gustó mucho el viaje y me gustó mucho hacer road trips y todo esto. Ahora realmente estoy muy integrado a hacer cosas en la carretera, ¿no? Como fue el caso del día de hoy, que inevitablemente me cayó aquí todo esto, y entonces también la apropiación del espacio creo que de alguna forma está siendo distinta, y obviamente el contacto ya con la cultura del norte del país, en este caso del noreste del país, ¿no? Poco a poco estoy comenzando a aprender mejor, a vivir mejor todo esto, a apropiarme de todo ello, y espero en un momento tener la capacidad también, obviamente, de narrarlo de una manera mucho más madura y mucho más rica como lo estoy viviendo ahorita. Oye, ya nos comentaste también que eres un poeta de rodilla lastimada, y yo estaba pensando en que ya hemos visto que lo has hecho muy bien en distintos géneros, ¿no? En el ensayo, ahora en la novela, en el cuento fantástico. Por ahí me hiciste llegar un cuento que voy a compartir con los asistentes, que es El canto circular, que va más de lo fantástico, también novela negra, y en fin, andas ahí de todo menos en la poesía. Pero ¿cuál sería otro de los géneros en los cuales le quisieras entrar o que te ha dado ganas y todavía no lo hayas hecho? Sí, yo creo que, por ejemplo, en algún momento sí escribir un texto específicamente de crónica de viajes es algo que siempre me ha seducido. Aparecen mucho en los cuentos, sobre todo ya, digamos, a partir de Blues Vagabundo, este anhelo de narrar también desde la crónica. Yo lo hice como periodista varias veces, pero sí me gustaría tener la posibilidad de ya crear un libro específicamente de crónicas de viaje, donde pudiera también abordar todo esto, y sobre todo que estén hablando ahora de los lugares nuevos donde estoy viviendo, ¿no? De los lugares nuevos que estoy experimentando, y ya, digamos, sin tampoco la presión o el límite que te impone, obviamente, una publicación periódica, ¿no? Poder hacerlo con un aliento un poco mayor, recuperando esta parte, digamos, también periodística interesante, tal vez con algunos datos y con cosas así, pero sobre todo no perder el hilo narrativo, ¿no? Estas crónicas ricas, sabrosas, donde se narra un viaje, pero el viaje es al mismo tiempo una experiencia estética, emocional, afectiva. Creo que eso me seduce mucho, ¿no? Y la poesía, yo le tengo un cariño y un amor enorme, pero también ahora ya le tengo un temor y un respeto mayúsculo, ¿no? Porque yo no sé si ya sería capaz de escribir poesía. Yo leo poesía que se está escribiendo ahora y digo, Dios mío, no sé yo qué podría hacer con esto, ¿no? Yo parezco como un viejito recitando versos un poco, y yo leo que la poesía está viviendo a otra velocidad, y a lo mejor tendría que buscar adaptarme a esa nueva velocidad, aprender otras maneras de decirme a mí mismo, y bueno, quizá en un futuro, si lo pudiera hacer y no fuera tan malo y tan cursi, me atrevería a mostrarlo, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Pues no sé si alguien más tenga más preguntas porque quizás estoy acaparándolo un poco a... A ver, yo más bien lanzaré la pregunta por... sé que los alumnos son de repente medio tímidos, ¿no? Pero en función de ellos, es que tú también estudiaste una licenciatura en literatura, ¿qué les podrías decir de este ejercicio de la escritura, de esta aventura precisamente de lo que es lo literario, ¿no? Se me hace interesante lo que platicas acerca también de tu experiencia de vida, saltar de una ciudad tan ajetreada como es el Ciudad de México ahora a un lugar, como dices, con quietud y con pasividad, ¿no? Pareciera como ir en retroceso, pero sin lugar a duda tiene mucho que ver también con esta cuestión de experiencias de vida, de hacia dónde te va llevando la escritura. Entonces, digo, un poco más que preguntas sería como, ¿qué les dirías a nuestros alumnos, ¿no? Desde estas experiencias de vida como escritor, ¿qué podrías mencionarles? Claro, mira, primero que yo lo he comentado varias veces que me lo han preguntado, la escritura es un ejercicio personal de resistencia para mí. O sea, sí tiene que ver obviamente el talento, sí tiene que ver la facilidad verbal, sí tiene que ver obviamente que seamos lectores comprometidos, pero el acto de escritura a veces se escapa de tanta lógica, sobre todo de la lógica productiva en la que vivimos. El que escribe aparentemente no tiene una utilidad, no tiene un uso, no tiene un usufructo. Escribe primero porque lo necesita para sí mismo, ¿no? Y a partir de ahí, después de haber descubierto que tiene que escribir forzosamente para sí, de alguna forma, descubrir cómo contacta eso con los demás, ¿no? ¿Qué lo vuelve a esa actividad, a esa serie de cuentos, de relatos, de poemas, del género que elija? Algo que debería de ser compartido con los demás, ¿no? Socializado con el resto de las personas. Y obviamente ahí es donde empiezan a entrar ya una serie de pruebas para todos, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Los circuitos editoriales, las políticas editoriales, todo lo que está alrededor, todos los intermediarios forzosos que hay entre un escritor que plasma algo directamente en su hoja de papel y que eso se transforma en un libro. Todo ese camino tiene que ser recorrido sinuosamente, a veces de maneras más cómodas, a veces menos, pero también eso pone a prueba a quien quiere ser escritor, ¿no? Primero, obviamente, la prueba principal está en uno contra la página, que tenga esa capacidad de encontrar su voz y de seguirla trabajando constantemente, y luego saber que se va a enfrentar a eso, ¿no? Porque el escritor a veces piensa que ha vertido la gran verdad filosófica que todos estábamos buscando y se le olvida que de todas formas tiene que seguir trabajando después de esa verdad, que se va a tener que levantar al otro día y vivir en un mundo al que no le interesa demasiado todo eso, y eso lo va a poner a veces en situaciones difíciles, ¿no? Le va a probar el carácter, le va a probar la pluma, le va a probar la fidelidad, le va a probar fidelidad en el sentido de fidelidad de ideas, fidelidad de poéticas, ¿no? Y que también obviamente el mundo lo va a estar atravesando, ¿no? Y él tiene que lidiar con todo eso. Entonces, en ese sentido yo hablo de esa resistencia. Y obviamente hay momentos mágicos, hay momentos maravillosos, hay instantes en que sí podemos confiar en la inspiración, cuando somos atrapados por algo que no podemos explicar y escribimos, pero después de eso hay mucho trabajo también. La inspiración es una manera, una vertiente de escribir, pero después hay muchas más que también te exigen que tú escribas un texto poderoso. Entonces, creo que cuando uno va creciendo va comprendiendo ese tipo de cosas y también va madurando, no solo como escritor, sino como persona de alguna forma. Sabe que tiene que vivir eso todos los días, que eligió ese tipo de pasión y que la única manera de mantenerla viva es eso también a veces, retándose como escritor, ¿no? Yo ahora que me fui de la Ciudad de México, era un lugar donde yo estaba muy feliz, donde yo tenía un trabajo también donde digamos que era muy feliz, estaba cerca del circuito literario también que tiene digamos mucha preeminencia en nuestro país, e irme de ahí a poner en este caso una cafebrería, como dijimos Lore y yo, para tratar de vincularnos desde el Café de los Libros con la comunidad de esta gente que no conocíamos, ha sido un descubrimiento asombroso y a veces es una prueba, pero también es una manera de decir, bueno, tengo que ser capaz de que los libros hablen por mí, ¿no? De que yo como escritor tenga una prosa lo suficientemente fuerte, intensa, poderosa, enriquecida, para que alguien me lea solamente por el hecho de que mi libro está ahí, ¿no? Y de que yo siga manteniendo también toda esta serie de contactos culturales o editoriales a partir de mi proceder como un escritor que se asume como tal y que busca asumirse como tal, ¿no? Y bueno, en el camino veremos qué sucede. De momento hay momentos muy lindos, muy padres, hay momentos a veces complicados, pero yo les diría eso, ¿no? Tengan en mente que esta no va a ser una carrera corta, ¿no? Si eligieron la escritura y si les gusta, entonces habrá toda una serie de mundos que hay que recorrer y eso también va a enriquecer lo que van a escribir y eso nunca se debe dejar de lado, ¿no? Muchas gracias.
No, gracias. Hace un momento mencionabas ahora lo de los procesos editoriales y estaba pensando yo que ¿cuál es tu opinión acerca de las autopublicaciones? A veces parecen como paquetes en internet donde cualquiera puede autofinanciar su publicación o hay promociones de este tipo. Yo quisiera saber tu opinión acerca de esto. Yo creo que justamente también la manera de socializar la literatura está cambiando con las redes sociales, no está cambiando con los nuevos dispositivos. Y digo, obviamente yo soy un enamorado del objeto libro, ¿no? Del olor de los libros, del papel, de lo que significa entrar en una edición, ¿no? Preparar, corregir, maquetar esas cosas. Obviamente yo le tengo un cariño especial. Pero también hay maneras ahora que vivimos mucho más cómodas, mucho más rápidas, mucho más vertiginosas, donde incluso uno puede notar los efectos, digamos. Solo que creo que no habría que confundir el hecho de que tengamos esa facilidad para publicar con la facilidad del trabajo literario, ¿no? Creo que son cosas distintas. Es muy bueno tener estas posibilidades porque también nos permiten volvernos mucho más independientes de una serie, digamos, de sellos editoriales que controlan el mercado editorial. Nos permiten proponer cosas diferentes, permiten a la gente leer cosas diferentes. Eso siempre es importante, ¿no? Encontrar espacio para nuevas voces, encontrar espacio para que lugares o personas en situaciones mucho más marginales de los centros, digamos, urbanos o literarios puedan decir lo que quieren decir. Pero eso no nos exime de la necesidad de trabajar los textos, ¿no? De ponerlos a prueba, de tallerearlos, de leerlos para otros y también de crecer como escritores, ¿no? Uno no se vuelve forzosamente un escritor porque pueda publicar algo, ¿no? Y creo que a veces eso es una confusión que puede estar ahí ligada a esta época, ¿no? Uno no es solamente escritor porque pueda publicar algo en internet. Hay toda una serie de aprendizajes éticos, humanos, literalmente en la pluma, ¿no? En la soledad con la pluma, en la soledad con los problemas que tiene el escritor que te van convirtiendo en escritor. Y a veces eso puede confundirnos, y sobre todo cuando tenemos a lo mejor un texto que quizás se pueda viralizar, ¿no? Y que nos haga pensar otra cosa, conviene también hacer después de toda esa euforia un ejercicio de reflexión y ver qué fue lo que sucedió con ese texto, ¿no? Eso también es parte de lo que tiene que hacer un escritor, ¿no? Leerse desde otros ojos y no marearse a veces solamente con estas hermosas olas digitales que a veces nos pueden confundir un poco. Muchas gracias. Pues creo que podemos ir cerrando si no hay más hay dos preguntas ahí, Gaby. Hay dos preguntas, no sé si las quieran leer. Ajá. No me aparecieron. Dame un segundo, discúlpenme. Dice Henry, como escritor, ¿cuál es el principal reto cuando se sitúa una historia? Me refiero concretamente a cómo jugar con las variables espacio-tiempo y darle congruencia a un discurso narrativo. ¿Cuál es el método, si es que se tiene, para no perderse en el relato? Claro. Bueno, esa es una siempre de las grandes preguntas centrales que tenemos como escritores. Para mí, yo creo que la elección primero es la de la voz narrativa o el narrador correcto. Esa es una elección que puede llevarnos, digamos, a un final por lo menos feliz, a terminar un proyecto o a estarle dando tumbos, ¿no? Todo el tiempo, a elegir cómo narrar, desde dónde narrar. Si tenemos esa voz y la localizamos y encontramos el tono de ese narrador, eso va abriendo espacio, ¿no? Va abriendo posibilidades porque ya te permite decir, bueno, yo quiero ser a lo mejor más digresivo quiero ser mucho más documentado, quiero ser mucho más descriptivo, quiero jugar con las estructuras, todo eso, y eso está dado muchas veces por esa voz narrativa, por ese primer hilo, ¿no? Si lo localizamos y lo vamos trabajando, eso creo que nos va a ir allanando el camino para encontrar después cómo entrar en estas complejidades, ¿no? Porque ya después es, teniendo, digamos, la voz correcta, permitirle que fluya, ¿no? Permitirle que si quiere complicarse, se complique, pero mantenerla siempre cercana a nosotros, ¿no? No digo forzosamente dominada porque a veces nos puede sorprender, obviamente, nos puede llevar a lugares distintos de los que esperábamos y eso puede pasar en cualquier momento, pero sí estar cerca de ella y ser consciente de ella en lo posible para ver entonces qué nos está pasando. Yo me acuerdo mucho un ejemplo que daba Bonetti sobre un cuento que escribió y él decía, es que yo todo el tiempo lo estaba escribiendo como un cuento de odio, ¿no? Y un día alguien leyó ese cuento y me dijo, es que lo que tú estás escribiendo es un cuento de amor. Y aunque es una historia terrible, una historia horrible, esto es un cuento de amor. Y cuando él escribió esa historia terrible, horrible, de una mujer que le enviaba fotografías desnuda con otros hombres al tipo que la había amado alguna vez, y le escribió con historia de amor, encontró la historia que tenía que contar. Entonces creo que es una buena manera, un buen ejemplo para comprender esto que estoy tratando de decir. Muchas gracias. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿con qué obra debo empezar a leer para engancharme?
No sé si se refiere en general o a las obras de Adán, porque para engancharse a la obra de Adán, pues igual el blues vagabundo, ¿no? Yo diría, pero supongo que es más general, ¿no? Sí, pues yo diría que primero la obra con la que uno pueda dialogar, que siente esa necesidad de dialogar, ¿no? Hay gente que entra, por ejemplo, por las novelas de detectives, ¿no? Por Sherlock Holmes, por ejemplo, que son libros maravillosos también. Hay gente que le gusta la novela de aventuras, Jack London, por ejemplo. Hay gente que de repente entra a lo mejor por el terror, ¿no? Yo creo que depende también de que uno se ponga a tratar de dialogar con el libro que tiene enfrente y note qué lo está llamando, ¿no? Y si encuentra que ese libro lo llama, si encuentra a lo mejor que ese libro es La Odisea, que es un libro maravilloso, y entra por los griegos, va a ser maravilloso. Pero también dice, yo quiero leer solamente en este momento minificción contemporánea, ¿no? Textos de una página, y a partir de ahí empieza a generar este circuito y esta pasión y esta entrega y este compromiso con la lectura. Entonces ese va a ser el tipo de lecturas que le puedo recomendar, ¿no? Creo que eso es un poco hecho a la carta, ¿no? No podemos generalizar, no quiero crear una obligación de lectura, ¿no? Sino más bien que tú encuentras que estás leyendo a lo mejor a chicas en los años 90 que están escribiendo textos maravillosos, sigue con ellas, ¿no? Y que ellas te vayan llevando sus cosas y transmitan a todos los libros que creó esa narrativa. Y si te quieres ir atrás y leer a lo mejor a los grandes clásicos, ve hacia ellos y ve a dónde te llevan. Solamente no abandones el diálogo, ¿no? Eso creo que es lo fundamental. No porque una vez no pudiste dialogar por un libro, dejes el diálogo. Continúa, y entonces yo creo que los libros te van a ir encontrando, porque así creo que nos va pasando a todos los que vamos a los libros que amamos, los encontramos en algún momento. Pero si se refiere para engancharse a la obra de Medellín, creo que sí podríamos recomendar Blues Vagabundo, ¿no? Que contiene desde cuentos muy cortitos, 3-4 páginas, pero de un gran poder, hasta algunos un poquito más largos que casi califican como novelas cortas, ¿no? Sobre todo el último en el caso de Blues Vagabundo. Sí, yo recomendaría este libro para engancharse con la obra de Adán Medellín. Y a propósito, yo coincido totalmente con él porque es una obra muy bien lograda. Adán ya me dio permiso un poco de enviar uno de estos cuentitos, ¿verdad? Yo ahí tramposamente elegí el que a mí me gusta, ¿verdad? El que más me gusta, el de Brasilia 1979, que estoy segura que les va a gustar, es un cuento brillante. Y también me mandó uno que se llama El Canto Circular, que ahí yo pensaba qué influencia habría en Borges, ¿no? Porque por el título seguramente nos recuerda eso. Y ese se los vamos a hacer llegar a los asistentes en un ratito más, para que quienes se hayan quedado con ganas de conocer la obra de Adán, pues lo puedan hacer. Y también me gustaría que nos platicaras dónde pueden conseguir quienes estén interesados en tus libros, dónde los pueden adquirir, si hay versión digital, no sé, todo lo que nos puedes dar de informes al respecto para que los pidan ahorita que están todos encerrados, ¿verdad? Claro, muchas gracias, Gabriela. Mira, por ejemplo, libros como El Canto Circular dependieron de su publicación de Limba o de Limbal ahora, entonces en librería Cerucal pueden conseguirse todavía varios de estos materiales. Igualmente, El Cielo Trepanado se puede conseguir en librería Cerucal, o también en línea por Amazon, o en la página de El Tapiz del Unicornio, que fue la editorial que lo publicó. Blues Vagabundo también tengo entendido que está en Educal. Estuvieron un tiempo también en la tienda en línea de Sanborns, por ejemplo. No sé si todavía quedan ahí, pero se puede escribir o hacer la búsqueda para ver si continúan vendiéndolos. Y si no, también tienen alguna duda, por medio de redes sociales me pueden contactar si quieren algún ejemplar de alguno de estos títulos, y yo les puedo decir, pues tengo algunos a disposición, o puedo también preguntar directamente en la editorial para ver si se los pueden enviar. Por ejemplo, Blues Vagabundo fue editado por Lectorum. El Lectorum tiene, me parece que tanto en Ciudad de México como en el Estado de México tiene librería, y ahí aparecen. Si no, también me parece que tiene posibilidad electrónica entrando en la página de adquirir el libro. Entonces, ahora sí que hay varias opciones. Decía yo, Amazon, también por ejemplo el Sótano ahorita tenía en stock mi libro más reciente, que es el de Cielo Trepanado, y cualquier cosa, sin ningún problema, les comparto en mis redes sociales, y también por ahí me pueden contactar. En Facebook estoy como Adán Medellín, o si usan más Twitter, Adán-Medellín, me pueden enviar un mensaje. En Instagram estoy igual, Adán-Medellín, y entonces vemos cómo hacer para también acercarles los libros y dárselos.
Oye, y aprovechando el comercial, yo quiero hacer un comercial para Dan. He sabido que estás dando clases, ¿verdad? De repente, y por ahí entonces nada más invitar a algunos de los asistentes si es que en algún momento necesitan un taller de creación o integrarse a algunos. Sé que estás llevando de esto y del latín, me parece, sí. Bueno, es que entre mis búsquedas locas espirituales, metafísicas, de lenguas antiguas y todo, yo estudié algo de hebreo y algo de griego clásico. Entonces, bueno, tengo bases de esto y sobre todo también he estado ya dando últimamente más talleres de narrativa, ¿no? Específicamente de escritura de cuento un poco más corto, cuento breve, cuento que ya se está, digamos, pasando hacia la novela corta. Estuve dando talleres ahí en el IMBAL, por ejemplo, el diplomado de literatura que acaba de acabar, y también por mi cuenta cuando estoy en Ciudad de México, pero la idea es hacer poco a poco ya más grupos de talleres virtuales para que quien también quiera trabajar específicamente algún tipo de proyecto o simplemente quiere quitarse el miedo y el bloqueo y empezar a escribir, por medio de varios ejercicios apoyar a esas personas y ir generando que ellos vayan entrando a conocer los géneros narrativos específicamente ligados con el cuento en sus diferentes variantes. Entonces también quien lo requiera podemos ponernos en contacto, igual si quieres por medio de ti, y les voy comentando cómo es el avance para hacer el grupo. Muy bien, pues ahí está la invitación por si alguien quiere animarse a empezar a escribir o a cualquier cosa, pues ahí está la comunicación con Adán por redes sociales o nos escriben y los ponemos ahí en contacto. Si no hay más preguntas, tengo más porque a mí no me aparecen luego. No, aquí los agradecimientos, ¿verdad? Sí, los agradecimientos. Y bueno, pues si no hay más preguntas podemos ir cerrando, Ramón, ¿no? Sí, no, pues agradecerle muchísimo a Dan por la disponibilidad y ahora sí que agarrarlo en carretera, ¿verdad? Lo decíamos al inicio, literalmente ha sido un viaje. Gracias por compartir esa experiencia, sobre todo también por una cuestión tan repentina. Creo que ha sido muy rico para nosotros, digo, para los alumnos también, y sin duda pues desearles a ti, a Lore, mucho éxito, ¿no? Ojalá que cuando pase esta situación nos demos una vuelta por Tula, nos invitan a Tula, justamente a esta cuestión del viaje, poder compartir estas experiencias y estos proyectos. Así que pues nada, muchísimas gracias, buen viaje de regreso, muchos saludos a Lore, que sin duda nos está oyendo también, y pues ese es tu espacio, ¿no? La universidad sigue abierta en ese sentido, y pues ojalá en otro momento podamos volverte a tener. Ha sido muy enriquecedor, así es que muchísimas gracias. No, muchas gracias. Es que, bueno, el viaje está en la poética atravesada aquí de todo lo que estamos escribiendo y haciendo Lore y yo, entonces tenía que ser así, ¿no? Inevitablemente llevarnos a esta conversación, y obviamente ha sido un gusto tremendo poder charlar, verlos al menos de manera virtual, y agradecerles y felicitarlos por esos espacios que son Claro. Muchísimas gracias, Adán. Antes de que nos despidamos, quiero recordarles que todavía hoy están abiertas las inscripciones para las conferencias de la próxima semana. El lunes vamos a estar la doctora Guadalupe Elías presentando su conferencia Replanteando el Canon, escritoras mexicanas de la primera mitad del siglo XX. El miércoles va a estar el doctor Marlon Martínez con Ecos Septentrionales, panorama de la literatura mexicana del norte. Y el viernes el doctor Zavala, aquí presente, con cuerpos y corporalidades en modo de oler, contitud, acosa, ¿verdad? Y pues también estás bienvenido, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, ya eres parte del club. Perdón, Gaby, nada más comentar, la charla con el doctor Marlon va a ser a las 6:30. Él por ahí nos pidió también este ligero cambio, dado que tiene por ahí también un curso. Entonces, de todas maneras está ahí en la, ¿cómo se llama? En la invitación de conferencia, pero lo comentamos, ¿no? Digo, sobre todo para, bueno, si están desde la 6 no hay problema, mejor que estén desde antes que después, pero nada más hacer ese comentario. Sí, claro, se me había olvidado, pero sí hay media hora de modificación, pero bueno, pues para invitarlos, los que faltan todavía hay algunos espacios disponibles, así que inscríbanse, ya saben la dinámica, ¿no? Llenar el formulario en Google, y pues esos serían todos los anuncios parroquiales. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, muchos saludos, buen viaje y saludos a todos. Un abrazo a todos, cuídense mucho, saludos ahí a todos los asistentes, gracias por invitarme.
Un abrazo, Adán, muchas gracias por la buena disposición. Abrazo, pues hasta luego. Cuídense, hasta luego. Bonito fin a todos. Bonito fin, lean muchos libros, que estén muy bien. Saludos, Lore, saludos. Gracias.